Pero aún siendo cristianos, conociendo del Señor, aprendiendo de Él, escuchando su palabra a cada instante, muchas veces, hermanos, nosotros endurecemos nuestro corazón. ¿Cómo así, hermana? ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo puedo endurecer mi corazón si yo le he entregado al Señor mi corazón? He abierto las puertas para que Dios entre a mi vida. ¿Cuántas veces a usted o a mí se nos ha predicado acerca del servicio de Dios? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado sobre el perdón? ¿Leemos la Biblia todos los días? ¿Somos acaso personas que oramos siempre? ¿O solo cuando necesitamos del Señor? Usted y yo tenemos un manual de vida y es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? ¿O solo la hacemos los domingos? ¿Cuántas veces hemos obedecido aquello que Dios nos está hablando, nos está diciendo a través de la palabra? ¿O hemos decidido hacernos oídos sordos? Si nosotros, miren, si Dios nos habla, nos dice, yo quiero que me sirvas, yo quiero que me adores, yo quiero que me busques. Pero usted y yo hacemos oídos sordos a esas palabras que Dios nos está hablando. Déjeme hacerles saber que hemos endurecido el corazón delante de Dios. Porque así como decimos a lo buen salvadoreño, ¿verdad? Por aquí me entra y por aquí me salió. Y esta mañana quiero que aprendamos o consideremos 4 puntos sobre la dureza de corazón. Y la primera la vamos a leer en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 14. San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Miren, estos eran los apóstoles, 11 hombres que habían pasado con Jesús 3 años. Aprendieron de Él, vieron sus milagros, convivieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él. Pero cuando Jesús fue llevado a la cruz y crucificado,
Dios les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Y ellos no creyeron. Algunos de ellos le vieron a Jesús, hablaron, caminaron con Jesús. Y fueron a dar las buenas nuevas a aquellos que no habían tenido quizás ese privilegio de verle. Pero en su mismo temor, porque habían sido quizás abandonados por el maestro, ellos se sentían solos, ellos se sentían defraudados. Y no creían que algo como eso pudiera pasar. La resurrección de Dios fue algo sobrenatural. Es algo que ni hoy en día quizás podemos decir, hombre, ¿cómo va a ser que alguien que esté muerto resucite? Y sabe, hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que no suceden por la dureza de nuestros corazones. Porque aunque digamos, no, yo tengo un corazón sensible delante de Dios, muchas veces no es así. Muchas veces nos creemos superiores, creemos y queremos hacer nuestra voluntad y doblarle el brazo a Dios, que Él haga lo que nosotros queremos. Y las cosas, mis hermanos, no son así. El que es Dios es Él. Él nos creó, tenemos vida por Él y para Él. Todo lo que conocemos, todo lo que existe, es por Él. No, hermana, es que yo estoy aquí porque mis papás se unieron y crearon vida, y etcétera, etcétera. Todo lo que existe es por Dios. Todito. Y muchas veces, por tener un corazón endurecido, nosotros dejamos de creer en Dios. Cuando viene un problema, endurecemos nuestro corazón y dejamos de creerle que Él puede hacer milagros, que Él puede cambiar pensamientos, que Él puede cambiar voluntades, que Él puede cambiar acciones. Pero en nuestro corazón nosotros decimos, no, ese no va a cambiar. Ese es más necio que el asna de Balaam. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero ahí, ¿quién era el necio? Era Balaam, no era la asna, no era ese animal. Y muchas veces nosotros somos como Balaam, somos necios. El segundo punto es que por la dureza de corazón hay discusiones. Vamos ahí al libro de Marcos siempre, en el capítulo 8. Miren, aquí Jesús todavía estaba vivo
Jesús andaba con sus discípulos. Y en este versículo, en los versículos anteriores al 17, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y en el versículo 17 dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Miren, estos estaban discutiendo porque no habían traído pan, no habían traído suficientes cosas. ¿Cuántas veces nosotros discutimos por banalidades? Porque alguien en la casa no hizo las cosas como yo le dije. Y empezamos a discutir por tantas banalidades, hermanos. Y anteriormente yo les dije, a veces en la iglesia se discute por cómo va vestido alguien. Por si se maquilla o no se maquilla. Porque si se corta el pelo o no se corta el pelo. Banalidades. Cosas que no nos salvan. Cosas que no cambian. A veces nosotros discutimos por cosas sin sentido. Simple y sencillamente porque yo me desperté enojada y tenía ganas de pelear con alguien. Por nuestra dureza se crean discusiones. No, pero yo no tengo un corazón duro. Yo comparto, yo doy, yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposo, etcétera. Miren, dice la palabra de Dios en Gálatas 5 que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted y yo discutimos lo que es amor, gozo y paz, se va. Tratemos, hermanos, de discutir por cosas sin sentido. Tratemos de tener la paz en nuestro hogar. Es que me enojé porque yo le dije que apagara los frijoles y no los apagó, ahí se quemaron, hay que botarlos. Es que me enojé porque le dije que estuviera lista a tal hora y no está lista, yo vengo y ya hay que irse. Y así muchas cosas podemos mencionar, hermanos. Y si hay discusión en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, aún hay dureza de corazón en nosotros. Jesús estaba con estos hombres. Jesús los había escogido a uno por uno. Jesús nos escogió a nosotros. Y Él aún hoy en día nos puede preguntar, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? No entendéis
entendés que las discusiones no me pertenecen a mí, sino al padre de mentira, sino al diablo? ¿Acaso no me conocen? Eso les estaba diciendo Jesús. ¿Acaso no saben quién soy yo? ¿Que puedo hacer lo imposible posible? ¿Cuántos discutimos por cualquier cosa? Porque el jefe me mandó de una forma que a mí no me gustó. Porque el jefe me dijo que barriera y yo soy licenciado o licenciada, ¿y por qué voy a barrer? Cuidado con esa soberbia. Cuidado con esa dureza de corazón. Que alguien me dijo, vamos a lavar los baños, y yo, ¿por qué tengo que lavar los baños si ni en mi casa los lavo? Cuidadito, cuidadito, porque si el Señor lo ha escogido a usted y a mí, y ve que hay soberbia en nuestros corazones, el Señor al hijo que ama lo corrige. Sí, es cierto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paciencia, un Dios perdonador, un Dios que consuela. Pero así como hace todas esas cosas que a nosotros nos agradan o nos hace sentir bien, también el Padre nos da nuestro jalón de oreja. Y depende de usted y de mí si nosotros obedecemos o no. El tercer punto es que el corazón endurecido no nos permite escuchar ni obedecer a Dios. El día de ayer escuchaba una prédica y decía esa mujer de Dios, muchos de nosotros comemos tacos al pastor. Cuando en las prédicas el pastor empieza a decir cosas que nos están pasando a nosotros. Palabras que quizás hemos dicho, pensamientos que hemos tenido, y la mayoría, hermanos, la mayoría, porque no estoy exenta, hemos dicho o hemos pensado, a mí me está tirando el pastor. Algo le han dicho y a mí por mí lo dice, por mí lo está hablando. Y decía esta persona que en una ocasión predicó y todo lo que ella estaba diciendo, hubo un hombre, hubo una persona que dijo, a mí me está tirando, lo está diciendo por mí. Cuando la vea sola la voy a despescuezar. Así dijo ese hombre. Y alguien escuchó las palabras de este hombre y le fue a decir a ella, tenga cuidado, hermana, tenga cuidado, no andes sola.
esta mujer cuando le estaban contando, ella dijo, gracias porque el Padre ha hablado. Fue el Padre el que dijo eso, no fui yo. Y la persona le dijo, hermana, tenga cuidado, cuídese. Y ella muy convencida le dijo, yo sé que Dios me ha llamado. Él me respalda y Él me cuida. Después de que ella predicó, a los días, 7 hombres agarraron a este hombre, lo golpearon, lo maltrataron, lo amordazaron, lo dejaron medio muerto. Y ella fue a verla al hospital y oró por él. 2 días después, este hombre falleció. Dios siempre habla. El que esté yo aquí, otro pastor, sea quien sea, si la palabra lo confronta, si lo que esta persona está hablando, está diciéndolo, nos confronta a cada uno, es Dios el que está hablando. No es que, ya le contaron, ya le contó mi hermana lo que pasó en casa, ya le contó mi papá qué pasó, etcétera. No. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 12, dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Al leer este versículo vinieron a mí las palabras de esta predicadora. Y esas palabritas, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios nos habla, hermanos. Dios nos está diciendo, búscame, amame, servime, alabame, congregate, arrepentite, volvete a mí. Pero si nosotros tenemos el corazón endurecido, aunque Dios nos esté suplicando, aunque Dios nos esté diciendo todo eso, nosotros no vamos a escuchar. Nosotros vamos a seguir en la misma. Es que ya no me quiero congregar. Es que ya no le voy a servir al Señor. ¿Para qué pedirle al Señor si todo lo malo me pasa? Como les decía anteriormente, el Dios del universo es Él, no somos nosotros. Nosotros aquí estamos de paso. Un día usted y yo vamos a ser llamados a la presencia del Señor. Y ahí se acabó nuestras vidas. Aquí quedó todo. Aquí quedó casa, aquí quedó dinero, aquí quedó ropa, aquí quedó todo. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Para no obedecer y escuchar lo que Dios nos está diciendo.
Dios le habló a ese hombre en esa prédica. ¿Cuántas veces Dios le hablaba a usted a través de una prédica? Pero ve a la persona natural, ve al hombre, ve a la mujer que está ahí. Y no creemos que Dios nos esté hablando. Endurecemos nuestro corazón, hermanos. Y el cuarto punto. El cuarto punto es que, hermanos, no permitamos que la dureza de corazón, que por esa dureza en nuestro corazón Dios se disguste. Y el día que seamos llamados a partir de este mundo, de esta vida, Dios nos diga: no entres en el gozo de tu Señor. Vamos al libro de Salmos, capítulo 95. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Y yo le voy a pedir que mientras lea estos versículos, usted se ponga la mano en su corazón. Y escuche estas palabras. Dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Fue el pueblo que Él dijo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y los sacó de esclavitud. Nosotros hemos sido escogidos por Dios. Pero eso, hermanos, no nos hace exentos a la dureza de corazón, a tener un corazón endurecido. Dios conoce nuestros corazones. Él es el único que escudriña. Yo siempre he dicho: Señor, tú me conoces mejor que yo. Porque yo puedo decir: si hubiera estado en esta situación, yo hubiera hecho esto y esto. Pero Dios sabe que esas palabras que yo dije, puede que no sea así. Puede que mi actitud hubiera sido otra.
Dios sabe lo que pensamos y sentimos cada uno. Y Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios corrige a sus hijos. Él nos ama. Y dice el versículo 10 que 40 años estuve disgustado con la nación. Dios se disgusta, hermanos. A Dios cuando no le parece algo que hemos hecho, que hemos dicho. Y si somos hijos y llamados para hacer algo, Dios nos va a corregir. A este pueblo, con este pueblo, estuvo disgustado 40 años. Y en el furor de Dios no entraron en el reposo del Señor. Muchos de los que salieron de Egipto, que eran del pueblo de Dios, no entraron a la tierra prometida. Porque renegaron que Dios no los alimentaba. Porque criticaron al ungido de Jehová. Por tantas cosas. Era un pueblo duro, un pueblo, así a lo buen salvadoreño, un pueblo yuca. Dios les daba, Dios los alimentó, Dios les dio agua, sus ropas estuvieron siempre bien. Y a pesar de todo eso, el corazón del pueblo se endureció. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Que por esa dureza de nosotros de decir, ya no voy a la iglesia, ya no escucho mensajes, ya no escucho alabanza, me voy a la vida loca, voy a bailar, voy a tomar, etcétera. Voy a buscar los placeres de este mundo. Y el día que usted y yo menos lo esperemos, terminó nuestra vida. Y que pensemos, ya me voy al cielo, ya voy a estar mejor. Y que Dios nos diga, no vas a entrar en mi gozo, porque te apartaste de mí. Por tu dureza de corazón, no escuchaste mi llamado. Se te dijo que te congregaras, que no dejaras de congregarte como aún algunos tienen por costumbre. Hermanos, cuando usted dice, ay, si un domingo que no vaya a la iglesia, que me vaya a pasear. Pidámosle al Señor que Dios nos guarde. Y que sea solo ese domingo. Porque muchas veces así empezamos. Ay, ya no voy a la iglesia, tengo sueño, etcétera. ¿Verdad que usted y yo comemos todos los días? 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena. Lo mismo es el espíritu. El espíritu necesita buscar de Dios. El espíritu necesita aprender de Él. El espíritu necesita de Dios. Pero si usted y yo no leemos la palabra, no oramos,
hacemos las cosas que decimos, sí, esto sí va conmigo, esto no. Cuidadito. Dice la palabra que el que crea que está bien, mire que no caiga. Vino la pandemia, nos encerramos, ya no hubo que ir a la iglesia, nos quedamos en casa. Me quedé viendo los mensajes en línea y estoy bien porque así no salgo de la casa, no gasto en transporte, etcétera. Y el corazón de muchos se endureció. El corazón de muchos dejó de buscar y escuchar a Dios como lo venía haciendo. ¿Ha dejado o hemos dejado de creer en Dios? Dejó de ir a la iglesia, dejó de servir, de leer, de orar. Discute hoy en día por todo. De repente le aparece una prédica o alguien le manda un mensaje de un versículo y usted solo dijo, ¡ah, qué bonito! Y lo pasó por alto. Está dejando de escuchar lo que Dios le está hablando. Cuidado, hermanos. Cuidado, no hagamos disgustar a Dios por la dureza de nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Que si usted ha dejado de creerle a Dios, si usted pasa discutiendo por todo y por nada, si usted ha dejado de obedecer la palabra de Dios y no quiere escuchar lo que Dios le está hablando, reconozcamos que tenemos un corazón endurecido delante de Dios. Y pidámosle perdón al Señor. Pidámosle que ese corazón endurecido, Él lo ablande, Él lo moldee. Y que cuando nos llame a su presencia, Él nos pueda decir, entra en el gozo de tu Señor. Porque no endureciste tu corazón. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Te pedimos perdón por esa dureza, Señor, que muchas veces decimos que no tenemos, pero sí lo hacemos, Padre. Somos humanos, cometemos errores. Nos gusta que nos bendigas, que nos des. Pero hoy, Señor, decimos, escudriña nuestros corazones. Quita toda dureza de corazón y renuévanos, Padre. Hazme atento a tu voz. Quita de mi ser, de mi casa, ese espíritu de contienda, ese espíritu de estar pelea y pelea por cada cosa, Señor.
y que puedan estar en mí esos frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, Señor. Ayúdanos, Padre.